Otro día más, otra semana más, en realidad, otro video en el canal de Profe Mati. Esta vez es la oportunidad de una operación que nosotros aprendemos desde que somos muy chicos, más o menos en segundo o tercer grado ya se empieza a hablar del concepto de multiplicación, o por lo menos lo empezamos a usar, ¿sí? Lo lindo que tiene este séptimo grado y estos videos es el que tratamos de entender algunas definiciones un poquito más sutiles de estas operaciones. Empezamos a ver que la multiplicación, si bien es o como la suma, si bien son operaciones de las consideradas básicas, ¿sí? Las fundamentales de la matemática, no por eso no son complejas, ¿sí? Y tienen algunas vueltitas que son muy interesantes de analizar y muy lindas de pensar, ¿sí? Así que, sin más vueltas, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la multiplicación. Tengo una suma de muchos 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 10 veces. Este fue un problema matemático real, porque con esta suma de 2 más 2 más 2 más 2 es una suma relativamente fácil, porque yo hago 2 más 2, 4, más 2, 8, más 2, 6, perdón, más 2, 8, más 2, 10 y así. Relativamente con un tiempo un poquito más largo que haciendo una multiplicación que ahora vamos a ver, yo llego a un resultado, ¿no? Pero imagínense que si en vez de ser 2 fueran números muchísimo más grandes, fueran 354 más 354 más 354. Nos volvemos locos. Este fue un problema para los matemáticos. Y se dieron cuenta de que existía la necesidad de que haya un sistema mucho más sencillo para simplificar a esta suma que se repite. Cada vez que yo tengo una suma que se va repitiendo, automáticamente yo pienso en la multiplicación. Pero ojo, que hay una concepción errónea, un error que se cree, que la multiplicación se la puede definir como una suma que se repite. Y no. Ojo, esta diferencia es sutil, pero la multiplicación no es una suma que se repite, sino que la multiplicación es sencillamente una simplificación de la suma. Es una forma de hacer que la suma de números que se repiten sea más fácil. Esa es la definición de multiplicación. Fíjense, yo tengo este 2 que se repite 10 veces. Es decir, que yo puedo escribir esto. 2 por 10. Vuelvo a decir lo mismo. En este caso es sencillo porque el número es chiquito, pero si fueran números más grandes, la diferencia entre hacer una multiplicación y hacer una suma, la distancia se hace más grande, porque a medida de que los números son más grandes, hacer una multiplicación es mucho más favorable. ¿Sí? Acá ya tenemos una primera definición de lo que es una multiplicación, que es una simplificación de una suma. Una operación que lo hacemos con 20 símbolos, 10, 2 y 10 más, lo resumimos con 4 símbolos, 2 por 10. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, parece que no, pero poder entender las partes que conforman la multiplicación es fundamental para el futuro, ¿sí? Uno dice, ¿para qué? A mí que me interesa saber los nombres de la parte de la multiplicación. Van a ver que las aplicaciones que tiene, por ejemplo en las traducciones del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial, es fundamental saber cuándo estamos hablando de una multiplicación y diferenciarlo de una división, de una suma, de una resta, que no es algo tan sencillo como parece, ¿sí? Vamos a poner ejemplo esta multiplicación con la que empezamos recién. 2 por 10. Cada uno de los números que intervienen en una multiplicación se llaman factores. Y el resultado de esta multiplicación tiene por nombre producto. Por ejemplo, cuando ustedes vean escrito o escuchen decir el producto entre 2 y 10 es 20, lo que está hablando ahí es una multiplicación. Porque está diciendo que el producto, y el producto es el resultado de una multiplicación.
así como el cociente, que lo vamos a ver más adelante, es el resultado de una división. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense un pequeño detalle acá. Tenemos un puntito en vez de una X en una multiplicación. Y esto también. Al principio del estudio de la matemática, en primer y segundo grado, está muy difundido el uso de la X en vez del punto para el por. Y a medida que vamos siendo más grandes, empezamos a darnos cuenta de que, o nos empiezan a decir que, bueno, en realidad no se usa la X para el por porque se puede confundir con la X de las ecuaciones que representan las incógnitas, a los valores desconocidos. Entonces, nosotros, o los matemáticos, algo que hicieron fue que a esta X, que era una X grandota, que les va a sonar de los primeros grados de primaria, una X así, 2 por 10, lo que hicieron los matemáticos es reducirla, hacerla tan chiquitita esta X, que casi, que esta X parece un punto. ¿Sí? Esto es algo que en la escritura matemática pasa mucho, de que los números, según el tamaño que tienen, es lo que representan. Un ejemplo súper cortito para no irnos de tema, la potencia. ¿Sí? Fíjense, la potencia no es otra cosa más que un numerito chiquito ahí arriba. ¿Sí? Se achicó el número y lo levantaron un poquito y nosotros ya entendemos que eso es una potencia. Lo mismo pasa con la multiplicación. La X esa gigante la hacemos chiquito. ¿Por qué? Porque la X grande representa en las ecuaciones las incógnitas. Bien, hasta ahora todo fácil, todo sencillo. Relájense porque ahora sí se viene un poquito del heavy metal de las matemáticas. Pero bueno, relájense. Si quieren pónganle pausa al video, vayan, lávense la cara, tomen un poquito de aire. Porque ahora sí vamos a empezar con un poquito de matemática pura. Vamos a darle sentido a estas propiedades que tienen todas las operaciones tienen propiedades, pero la multiplicación en particular tiene algunas propiedades como famosas, que nosotros las usamos, pero tenemos que entender lo que estamos usando y lo que estamos diciendo. Ustedes me pueden decir, profe, ¿te has vuelto loco? ¿Qué ha pasado? Y yo le puedo decir, no me he vuelto loco. Vamos a analizar esta suma, ¿sí? Que usted me puede decir, ¿una suma en séptimo grado? Sí, vamos a analizar una suma en séptimo grado. Tenemos 3 más 5. 3 más 5 sabemos que me da 8. Eso lo sabemos fácil, no hace falta ni usar la calculadora. Y tenemos 5 más 3, que también me da 8. Ustedes, acá podemos analizar y decir, mirá, yo cambié de lugar los números, como que los di vuelta y el resultado me dio lo mismo. Y más de uno debe estar diciendo, claro, porque eso es una propiedad. La propiedad de que yo puedo cambiar de lugar los números en la suma y no pasa nada, ¿sí? El resultado sigue siendo el mismo. Pero yo no estoy tan seguro de que no pase nada, porque algo pasa. Fíjense, 3 más 5 es 8 y 5 más 3 es 8. Eso estamos seguros, eso está perfecto, está correcto. Ahora, sí cambió algo, cambió el orden. Y cuando a mí me cambia el orden, en matemática, lo que me está cambiando es la expresión. ¿Sí? Una cosa es el resultado que no varía y otra cosa es la expresión que sí cambia. Pongámoslo en el contexto de un problema. Tengo 3 caramelos y me regalaron 5. O tengo 5 caramelos y me regalaron 3. La expresión no es la misma, es completamente distinta. Entre tener 3 caramelos y que me regalen 5, a tener 5 caramelos y que me regalen 3. ¿La cantidad de caramelos que voy a tener al final es distinta? No, es la misma. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, si me regalan 5 o me regalan 3, es exactamente la misma. Lo que cambió es cómo yo estoy expresando el problema. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me explico? Algo parecido, como la multiplicación es como una prima hermana de la suma, algo parecido pasa con la multiplicación. Fíjense, si yo hago el triple de 5, es lo mismo que hacer el quíntuple de 3. En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser el mismo. Pero fíjense cómo cambia la expresión. Si yo digo el triple de 5, significa que lo que estoy haciendo es 5 más 5 más 5 3 veces.
Y cuando hago el quíntuple de 3, lo que estoy haciendo es sumar 3 5 veces. ¿El resultado me va a dar lo mismo? Sí, en cualquiera de los dos casos te va a dar 15. En cualquiera de los dos. Pero, fíjense la diferencia de expresiones. Y esto no es un dato menor, porque cuando ustedes tengan que pasar de una situación problemática a una expresión simbólica a la matemática, ¿sí? Hacer esa traducción, no es lo mismo decir tengo el triple de 5 que tener 5 veces 3. Bien, esta propiedad es la propiedad conmutativa, que es la que me dice que yo puedo cambiar de lugar los números sin alterar el producto, pero sí estoy alterando la expresión matemática, eso sí cambia, ¿sí? Así que ojo con esa famosa frase que dice ¿el orden de los factores no altera el producto? Sí, es verdad, no altera el producto, pero sí altera la expresión matemática. Otra de las propiedades que es prima hermana de la propiedad conmutativa es una propiedad que me dice que yo solamente no es que puedo cambiar de lugar los factores en una multiplicación sin alterar el producto, sino que también los puedo asociar, los puedo agrupar como yo quiera, que es algo que vamos a usar mucho cuando veamos múltiplos y divisores, esta propiedad, ¿sí? La propiedad asociativa, que me dice que yo lo que puedo hacer es, si tengo esta expresión 3 por 5 por 2, puedo poner paréntesis y armar los números que yo quiera. ¿Cómo armar los números, profe? Claro, yo puedo decir, mira, en vez de hacer 3 por 5 por 2, a mí me es más fácil mentalmente hacer 5 por 2 por 3. Entonces yo hago primero 5 por 2 y después lo multiplico por 3. Esta es una propiedad que se usa muchísimo para el cálculo mental, para poder hacer cuentas rápidas. Acá en este caso es súper fácil, hacer 3 por 5 por 2 es exactamente lo mismo que hacer 5 por 2 por 3. ¿Sí? Pero lo que estoy armando en esta propiedad, quiero hacer hincapié en este punto, es que cuando yo estoy armando paréntesis, cuando pongo el paréntesis, lo que estoy armando son como pequeños números. Estoy inventando números. Yo estoy diciendo que lo que quiero hacer es multiplicar 10 por 3. ¿Por qué? Porque 10 por 3 es más fácil. ¿Me siguen? ¿Sí? Y yo puedo hacer las asociaciones que quiera y puedo combinarla también con la propiedad conmutativa. Yo puedo decir que quiero hacer 5 por 3 por 2. ¿Sí? Hago 3 por 2, 6, por 5, 30. 5 por 2, 10, por 3, 30. En cualquiera de los casos me va a dar lo mismo. Porque eso, algo que me olvidé de decirles antes, es algo propio de las propiedades, valga la redundancia. En las propiedades de la matemática, en todas las propiedades, una característica fundamental es que no importa ni los números que intervienen, ¿sí? Y no importa el caso, ¿sí? Siempre las propiedades se cumplen. No importa si yo tengo números decimales, fracciones, números naturales, números enteros, no importa. Siempre las propiedades se cumplen. Y en este caso, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier combinación que se me ocurra y la propiedad se va a cumplir. Siempre y cuando yo tenga multiplicaciones, yo puedo asociar, conmutar y hacer lo que quiera y la propiedad siempre se va a cumplir, sin ningún tipo de excepción. La última propiedad que tiene mala fama, no sé por qué realmente, porque es una linda propiedad, en la que yo la puedo usar mucho para el cálculo mental. Tiene mala fama porque a mí me exige hacer más cuentas, pero en realidad al final la termino usando siempre. Siempre que hacen un cálculo mental rápido de números complejos, números más bien difíciles, que hago por ejemplo 7 por 43, que mentalmente es difícil, se puede, sí, pero es difícil de hacer, es medio molesto, es medio incómodo. Entonces esta propiedad, la propiedad distributiva, me dice que cada vez que yo tengo una multiplicación y un paréntesis, yo a la multiplicación la puedo distribuir. Y me queda, por ejemplo, a este 43, ¿sí? Yo lo puedo como descomponer, lo puedo desarmar este 43. ¿Cómo lo desarmo? Y lo puedo desarmar como 40 más 3. ¿Sí? Y hago 7 por 40 más 3.
Y acá entra la propiedad distributiva, que me dice que bueno, si yo tengo una multiplicación y un paréntesis, lo que puedo hacer es 7 por 40 más 7 más 7 por 3. Y me queda 7 por 40 más 7 por 3. Y mire qué hermoso como me queda. Ahora mucho más fácil. 7 por 40 yo ya sé que es 280. Más 7 por 3 yo ya sé que es 21. Son cuentas más bien fáciles. Y como resultado obtuve un 301. ¿Sí? Fíjense cómo cuando yo tengo una suma o una resta de un número, ¿sí?, adentro, como un número descompuesto, yo lo puedo usar esta propiedad, que es la aplicación más importante que tiene, para que el cálculo mental sea mucho más sencillo, lo más sencillo posible, ¿sí? Esta propiedad, la propiedad distributiva, se aplica siempre que yo adentro del paréntesis tengo sumas y restas. No cuando tengo multiplicación o división, solamente cuando tengo sumas o restas. Por último tenemos la operación contraria a la propiedad distributiva, que es sacar factor común. Que eso es algo que no vamos a hacer mucho acá en primario, en séptimo grado, pero sí van a usar mucho en el secundario. Por eso se los nombro, se los muestro cómo es, pero no lo vamos a aplicar tanto, pero quiero que lo vean, que por lo menos les suene. Que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? La propiedad de sacar factor común, ¿sí? Recuerden que factor es la parte de la multiplicación. Me dice que cuando yo tengo este caso, donde tengo dos multiplicaciones con una suma en el medio y uno de los factores se repite, yo lo que puedo hacer es escribir el factor que se repite y sumar el resto de los dos factores. Y si se fijan, en cualquiera de los dos casos, primero me da lo mismo y segundo, acá es como si tuviera una propiedad distributiva. Que de hecho, si yo aplico propiedad distributiva, hago 7 por 4 más 7 por 3 y me queda exactamente que lo que está arriba, ¿sí? Porque esto de sacar factor común es como deshacer la propiedad distributiva. Yo tengo esta operación, que es como si yo hubiese aplicado una propiedad distributiva, y la deshago. ¿Cómo la deshago? Me fijo cuál es el número que se repite, en este caso es el 7, y adentro sumo o resto, según el número que esté, adentro del paréntesis. Bien, ya estamos terminando. Les prometo que ya esta es lo último que hablamos de multiplicación, porque yo sé que este video se va a venir largo. Así que vamos con lo último, que son dos multiplicaciones especiales. Muy simple, muy sencilla, que es, ustedes ya las conocen, pero no quiero dejar de nombrarlas para que la tengan en cuenta. Por un lado tenemos la multiplicación por 1. Cualquier número que yo multiplique por 1, ¿sí?, me va a dar sí mismo. Y si yo multiplico cualquier número, como en este caso el 340, por 0, cualquier número, puede ser un número extremadamente gigante, puede ser un número extremadamente chico, puede ser una fracción, puede ser un número decimal. Si yo lo multiplico por 0, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Estas son también dos multiplicaciones especiales que funcionan como si fueran propiedades, ¿sí? Porque se aplican siempre y todo el tiempo. Cada vez que yo multiplico algo por 0, el resultado me va a dar 0. Si yo multiplico cualquier cosa por 1, me va a dar sí mismo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, 341 por 1 me da 341. ¿Sí? Me da sí mismo. Siento que estoy grabando hace 7 días. El video se vino larguísimo. Voy a tratar de cortarlo para que sea lo más amable posible. Pero bueno, gracias a todos por ver, como siempre. Espero que se haya entendido, que les haya gustado el video. Y bueno, recuerden suscribirse, ponerle me gusta y todas esas cosas que ustedes ya saben perfectamente cómo se hace. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y nada, hasta la próxima.